Básicamente estamos de acuerdo en que todos queremos una vida digna para los compatriotas y queremos ayudar a que eso se concrete instalando estructuras que aseguren la justicia social, trabajando en conjunto con los sectores más humildes de la sociedad. Esa meta es la meta irrenunciable, la meta superior. Y en realidad no la estamos inventando la meta. Está inserta en una historia que la hemos fijado institucionalmente con un comienzo en 1946, pero en realidad comenzó antes. Y el primer gobierno que hizo los objetivos que expresé su bandera comenzó su gestión en 1946. Los términos que hoy se usan, inclusión, movilidad social ascendente, mejor distribución del ingreso, protección de los desamparados, estaban en el discurso del 46 y estaban en la práctica del 46. Y se consiguieron a través de elementos relativamente naturales, digamos. ¿Por qué? Porque aquel periodo fue un periodo de pleno empleo, porque la movilidad social es una consecuencia casi inmediata del pleno empleo, porque si hay el pleno empleo, rápidamente todo aquel que no está demasiado contento con lo que hace busca otra cosa mejor, y existe esa posibilidad de colocarse. Porque la distribución del ingreso se consiguió a través de pautar aumentos salariales que se adelantaran a cualquier inflación y además el control de corporaciones grandes sobre los precios era muy débil y en todo caso había control estatal sobre los precios. Y por supuesto toda la batería de protección de los desamparados, que eran en proporción relativamente pocos, porque había inclusión, había movilidad social ascendente, había distribución positiva de ingresos. Esa protección de los desamparados no necesito describirlo porque está en la memoria de muchos y en la historia de los argentinos de manera absolutamente indeleble. Ese discurso lo seguimos manteniendo como objetivo. Seguimos queriendo tener inclusión, movilidad social ascendente, mejor distribución del ingreso, protección de los desamparados. Pero el punto es que tenemos que entender como primera condición para diseñar una estrategia que el mundo cambió desde 1946. Y tenemos que entender cómo son esos cambios. Se ha discutido poco esto al interior de nuestro espacio. Se ha discutido poco el hecho de que un mundo globalizado limita las posibilidades de los estados nacionales para asegurar las metas de justicia social en los términos clásicos. Es decir, no es simplemente cuestión de recolocar las consignas del 46 en el 2013 y pretender alcanzarlas. ¿Por qué? Porque ni la cantidad de trabajo, ni la movilidad social, ni siquiera la mejora del salario real están hoy plenamente al alcance de un gobierno nacional en el mundo globalizado. Un momento me quiero detener acá. ¿Por qué no están al alcance de un gobierno nacional ninguna de esas tres cosas? Porque la hegemonía de las grandes corporaciones multinacionales hace que la diseminación en el mundo de sus espacios productivos defina qué hacen en cada lugar y sobre todo en la periferia, decidan que no llevan lo más importante, que no hacen investigación y desarrollo, que no ponen los segmentos de las cadenas de valor con más valor agregado. En consecuencia, la posibilidad de que el trabajo se expanda tiene un límite cuando las multinacionales son hegemónicas. Y si la expansión del trabajo tiene un límite cuando las multinacionales son hegemónicas, también lo tiene la movilidad social, porque una vez que se instaló ese techo de ocupación, la posibilidad de que el que no está contento con su trabajo busque algo mejor, se endurece. Hasta se endurece la posibilidad del aumento del salario real. Estos 10 años son una muestra de eso. Porque en el momento en que el salario real aumentó y con eso aumentó la demanda del mercado interno
y con eso se llegó a saturar algunas capacidades de producción. Muchas corporaciones han preferido pagar los precios antes de aumentar la producción. Y no es algo que haya podido ser influenciado de manera determinante por un gobierno. No es que el gobierno decida de un día para otro o con una política absolutamente definida que vamos a llegar al pleno empleo, que vamos a ir a la movilidad social ascendente a consecuencia del pleno empleo y que el salario real va a seguir aumentando con salarios nominales que se discutan en paritarias todos los años. No es así de simple, como efectivamente no está sucediendo, y no por impericia de un gobierno, sino que no sucede en ningún lugar de Latinoamérica o de la periferia con características similares a Latinoamérica. No quiero usar el barato recurso de apelar a Brasil y decir que lo venimos diciendo hace tiempo, pero en realidad lo venimos diciendo hace tiempo, que la analogía es muy fuerte y se escondía detrás del Brasil potencia lo que hoy está en la superficie. Y sus problemas son muy parecidos, muy comparables a los problemas argentinos. El gobierno argentino, frente a una situación de hegemonía de las multinacionales tan fuerte, puede hacer lo que hizo y lo que hace. El gobierno puede remar en la dirección deseada y además puede, por ser un gobierno con vocación popular, puede compensar a los derrotados o a los postergados. Puede intentar hacerlo. Efectivamente, tanto lo ha hecho que hoy las transferencias de ingresos para subsidiar a los más humildes superan el 10% del Producto Bruto. En ninguna instancia histórica anterior las transferencias de ingresos para compensar económicamente a los humildes llegaron a esa magnitud. Por supuesto, ni siquiera durante el gobierno peronista del 46, porque no se necesitaba compensar de bolsillo, la estructura era otra. Hoy, el sistema en general de la globalización no es suficientemente inclusivo y se compensa a través del presupuesto hasta magnitudes de ese tipo. Ahora, que nosotros estemos aportando el 10% del Producto Bruto para compensar a los humildes, nos enseña dos cosas, no una. La primera, que el gobierno está haciendo un esfuerzo enorme. Y la segunda, que el capitalismo global como sistema es un fracaso. Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con eso? Cualquier propuesta de política o de acción desde un ámbito que quiera representar a los más humildes tiene que tener las dos cosas en cuenta a la vez. Primero, el esfuerzo del gobierno. Segundo, que ese esfuerzo se está desarrollando dentro de un sistema económico que no da solución espontáneamente a los humildes. En ese plano es que estamos configurando el futuro de un instituto como el que tenemos el lujo y el honor de comenzar a constituir, con una meta absolutamente ambiciosa. Queremos pasar de la exclusión y la postergación a la dignidad en esta generación, no para nuestros nietos, también para nuestros nietos, pero en esta generación. Y para eso hay que salirse del embudo. ¿Qué quiere decir salirse del embudo? Quiere decir que si admitimos que el lucro es el motor central de cualquier actividad, que es lo que tiene como vigencia el sistema capitalista, y buscamos conseguir que nuestros compañeros mejoren su participación en esa carrera, estamos perdidos. No se trata de ayudar a los que están fuera del sistema a través de la capacitación, a través de un crédito, a través de una máquina, a que se metan en un sistema que los expulsó antes y que los vuelve a expulsar el minuto siguiente que se metieron. No es empujar a integrar al sistema capitalista desde abajo, partiendo de la base que se volverá a perder una y otra vez.
nosotros planteamos otra meta, u otra lógica. El IPP, el Instituto para la Producción Popular, intentará definir tareas que atiendan demandas socialmente necesarias, para lo cual tenemos un primer problema, explicar qué es una demanda socialmente necesaria. Vamos a tratar de saltar ese problema. ¿Qué es una demanda socialmente necesaria? Es una tarea que la sociedad requiera de manera estructural y que en ese carácter tenga la obligación progresiva de reconocerla a la tarea, de retribuirla y de dignificar a quienes la realizan. Ahora van a venir algunos ejemplos, pero la lógica es que a nuestra gente vamos a tratar de ayudarla a incorporarse a tareas que atiendan demandas socialmente necesarias. No vamos a tratar de ayudarlas a incorporarse al capitalismo de mercado desde la última manija del último vagón. Es una gran diferencia si logramos darle forma al concepto de demanda socialmente necesaria e identificamos dónde hay demandas socialmente necesarias que nuestra gente puede atender. A eso vamos. Ahora vamos a avanzar en entender qué queremos decir por demanda socialmente necesaria, pero qué vamos a hacer una vez que tengamos esas áreas identificadas. Vamos a identificar los proyectos, vamos a buscar la capacitación y organización de los compañeros, vamos a ayudar a buscar los recursos y vamos a acompañar a la gestión hasta que la actividad sea sustentable. Esa es nuestra meta. Un pequeño paréntesis aquí. Aquí hay una fracción de compañeros con las que tengo el gusto de reunirme todos los jueves, que son los responsables de del Evita ante la CETEP, que en su gran mayoría son coordinadores de cooperativas de Argentina Trabaja o ámbitos similares. Llegado a este plano, sin avanzar más, ya más de uno se puede estar preguntando, hermano, nosotros nos reunimos todos los jueves, una parte del tiempo la dedicamos a discutir cómo hace la gente para llegar a fin de mes con 2.000 pesos y además cómo hace la gente para lograr cobrar los 2.000 pesos, porque en muchos casos no se los pagan. Hay errores, se caen de la lista, tienen que volver a entrar. Si la gente se reúne los jueves para discutir eso y tiene avances pequeños, parciales, y finalmente no hay una luz verde absoluta de solución, ¿con qué derecho se para alguien acá y empieza a hablar del futuro de la organización para atender demandas socialmente necesarias? Bueno, ese es el derecho que quiero que nos demos todos durante no solo el resto de la reunión, sino las reuniones que puedan venir. Dije que estoy los jueves porque entiendo lo que pasa, porque sé lo que pasa, los escucho y más de una vez el gringo no me invitó, pero hubiera ido a alguna marcha a putear a algún funcionario. No me invitó por respeto, pero puedo ir en cualquier momento. Ahora, una cosa no quita la otra. Nosotros podemos estar detrás de la coyuntura y debemos darnos el derecho primero y la obligación posterior de construir una mirada hacia adelante. De eso se trata. En esa tarea, el IPP va a hacer todo esto en la medida que pueda. Y las áreas de demanda socialmente necesarias que hemos identificado son 5. Van todas con alguna sigla que puede parecer rara, pero son fáciles de retener. PROPIS, Producción Popular de Vivienda e Infraestructura Social. CUIPA, Cuidado Popular del Ambiente. PROPE, Producción Popular de Energía. PROPA y COMPA, Producción y Comercialización Popular de Alimentos. Y PROPIC, Producción Popular de Indumentaria y Calzado. Esas 5 áreas son áreas que van a dedicarse a tratar de que nuestros compañeros se puedan insertar en la satisfacción de demandas socialmente necesarias.
¿Quién puede dudar que es socialmente necesario asegurar la vivienda para todos? ¿Quién puede negar que es socialmente necesario comer y vestirse? Ahora, hay una diferencia entre la vivienda para todos y comer y vestirse. Que la vivienda es algo que falta y hay que estudiar cómo hacerlo y cómo participar en eso. Y la comida y la vestimenta está por ahí, pero no está al alcance de todos porque ha pasado a ser un bien de mercado. Que el que no tiene plata no puede comer, el que no tiene plata no puede vestirse. Son discusiones de distinto nivel. Las vamos a desagregar y detallar, no hoy, porque si no estaríamos hasta la noche, pero en el futuro lo vamos a hacer. Tenemos conciencia que son distintos, pero está claro que son 5 temas absolutamente de demanda social. Los ejes de acción comunes a esos 5 ejes son los siguientes. En el documento que se distribuyó y que algunos de ustedes ya tendrán, está más detallado, pero no podemos darnos el lujo de presentarlo en esta exposición todo el documento. ¿Cuáles son los conceptos comunes de todas las áreas, a pesar de las grandes diferencias que tienen entre ellas? Que todas las áreas buscan satisfacer demandas socialmente necesarias, que estas demandas deben ser jerarquizadas al interior de la comunidad. Es decir, está claro que todos necesitamos comer y todos necesitamos vestirnos, pero no está claro que quienes pueden comer y pueden vestirse entiendan que quienes no lo pueden hacer tienen derecho a hacerlo. Esa lógica es una lógica de desarrollo social que está pendiente, que la tenemos que discutir políticamente y mano a mano con quien corresponda, y así tantas otras lógicas. Queremos instalar el derecho a trabajar en esas áreas, pero sin intermediaciones que se apropien del valor generado. Es decir, si construimos valor, quisiéramos que nuestra gente se apropie de ese valor a los efectos de dignificar su vida. Y es en ese contexto que el IPP intentará brindar elementos a los compañeros para interpelar al Estado con eficacia. Esta palabra o esta frase, interpelar al Estado, aparece por primera vez y tiene por objeto señalar que este no es un proyecto de gobierno, este no es un proyecto de producción industrial, este es un proyecto de generación de trabajo digno para los compañeros más humildes, que ojalá tengan como interlocutores en el gobierno gente que toque la misma música. Y en ese caso la palabra interpelar hasta podrá parecer algo dura, pero si no está esa música, habrá que interpelar, digamos. La lógica es, el Estado es el administrador de la sociedad. Si tenemos idea de cómo hacer las cosas para salir de la exclusión, interpelaremos al interlocutor con esas ideas. Una palabra que según cómo se mire es madura o no tan dura, pero ese es el concepto. Vamos a desarrollar un solo ejemplo a los efectos de que se entienda qué queremos señalar: el cuidado popular del ambiente. Insisto, en el documento hay ejemplos de todas las áreas, seguramente menos amplias. En el futuro, a medida que nuestra hoja web vaya tomando forma, que la vamos a presentar en un par de semanas, va a haber mucho material ahí dentro y vamos a incentivar a que los compañeros lo conozcan. Pero empecemos con un ejemplo que me pareció el que más fácilmente puede instalar nuestro nivel de pretensión realista, para que no quede en un planteo exageradamente ideológico. A ver, sobre el ambiente, ¿por qué nosotros es el único caso en que no hablamos de producción? Porque es evidente que al ambiente hay que cuidarlo, y asignamos la responsabilidad de cuidar al ambiente a los sectores populares. Cuidado popular del ambiente. La sociedad, la verdad, a lo largo de los últimos 100 años, pasó de pretender ignorar los efectos de la vida sobre el ambiente a pasar a soportarlos y luego a tratar de corregirlos y mejorar. En ese tránsito, para elegir un tema, el reciclado, el primer elaborador del reciclado alguna vez fue un ciruja, digamos, conocido por nosotros los más veteranos de muy chicos y por
gente anterior a nosotros. Ya es una lógica, no diría extinta, pero en extinción. Para las ciudades, para las grandes ciudades, del ciruja se pasó al cartonero agresivo que rompía la bolsa y que molestaba a todo el mundo. Esa fue la primera mirada con que la clase media interpeló a los que buscaban materiales para reciclar. Ese cartonero agresivo se convirtió en recuperador. Y ese recuperador hoy es un espacio que se organiza y que es interlocutor de los gobiernos municipales y que discute su participación activa en una cadena de valor de reciclado. Es el que cuida el ambiente, porque si no estuviera esa cadena, en definitiva lo que haríamos es seguir juntando todo y seguir enterrándolo en un mundo que ya no funciona así desde el punto de vista del tratamiento de los residuos. Es decir, está bien, se pasó de ser la molesta visión de la miseria extrema frente a la casa de un ciudadano de clase media a ser un componente de la atención de una demanda socialmente necesaria. En este caso, como en cualquier otro, se entra en conflicto con el capitalismo de mercado. ¿Por qué? Porque el ciruja no entraba en conflicto. El cartonero que rompía la bolsa apenas entraba en conflicto. Pero el recuperador y el recuperador organizado sí entra en conflicto a consecuencia de que si hay que recuperar y reciclar y eso puede ser un negocio, aparecen los intereses empresarios. Como sucede en la clínica privada, en la escuela privada, en las concesiones ferroviarias, en infinitas otras situaciones similares de demanda socialmente necesaria, donde se puede insertar una empresa que convierta eso en un negocio. Hay un conflicto conceptual y práctico, a consecuencia de lo conceptual, entre manejar el área como un área que satisface una demanda socialmente necesaria o manejarla como un negocio. Por suerte, para nuestro proyecto, no hay casi caso alguno, probablemente no hay caso alguno, en que se pueda demostrar que manejarlo como un negocio dio un resultado positivo para la sociedad. El desafío nuestro, el desafío del IPP, será ayudar a demostrar que el trabajo de una red de recuperadores, que luego reciclan y agregan valor a lo que recuperaron, es más completo, requiere menos inversión, ocupa mucha más gente y por lo tanto, a la vez que cuida mejor el ambiente, es más justo. Si nosotros tenemos tantos modelos como este en todos los sectores que nos hemos planteado, tenemos un proyecto alternativo. Tenemos algo con lo que luchar contra la exclusión del capitalismo global. Hola. Este trabajo, tal vez sea reiterativo, lleva a completar un camino de dignificación de la tarea, tanto en términos económicos como en la imagen del colectivo comunitario, porque si efectivamente la red de recuperadores se instala como necesaria, se tecnifica, se organiza, dignifica sus ingresos, el eslabón final que falta es ser reconocido por la sociedad. Yo recuerdo cuando yo era chico, por eso hay que tener en cuenta cómo evolucionan los tiempos, yo vivía en Bellavista en mi adolescencia, a escasos 30 kilómetros del centro de Buenos Aires, 35 kilómetros. Había una persona del barrio que era absolutamente respetada, porque era el hombre que se subía a la bicicleta a las 6 de la tarde e iba con una llave maestra a un cierto lugar con el cual prendía el alumbrado público. Y sin él, de noche no había luz. Un hombre atendía una demanda socialmente necesaria, sin que nadie le hubiera puesto ese título, de una manera respetada por el conjunto. De eso se trata, de llegar a que lo que sea socialmente necesario se trabaje con eficiencia, con seriedad, con buena retribución y con dignidad. Con esta lógica que esbocé rápidamente para el reciclado,
tenemos iniciados una cantidad de trabajos. Muchos de ellos están a medio camino y otros a un cuarto de camino, y algunos pocos cerca de estar implementados en forma inmediata. Para los siguientes temas como mínimo: la vivienda social parcialmente autoconstruida. Me detengo un minuto acá, a pesar de que sé que estoy consumiendo mucho tiempo, porque francamente me parece importante no entrar en conflictos gratuitos con las iniciativas públicas. Se ha tomado una iniciativa que es el Plan Procrear, que realmente es una iniciativa interesante, que le dio la posibilidad de acceder a la vivienda a algunas decenas de miles de personas. Pero tiene restricciones muy duras. La primera restricción es una restricción fruto de la ignorancia, a mi juicio, de quienes diseñaron el sistema, que no conocían cuando lo diseñaron suficientemente bien el nivel enorme que tiene la especulación en la tierra urbana. Y en consecuencia eso de disponer de un lote para después tener un crédito para hacer una casa, ya era hablar de una entelequia, porque efectivamente la gente que tenía el lote fue muy poca, porque un lote razonable en cualquier lado vale arriba de 200.000 pesos. Por lo tanto, ¿cómo se hace para acceder a ello? O sea, primer error, y en eso el IPP se va a involucrar, es el error del diseño de la política. Nosotros aspiramos a proponerle al movimiento Evita cambios de política que impliquen cambio de normativa, cambio de legislación, ampliación de leyes, lo que sea necesario, de manera tal de construir el marco donde la demanda socialmente necesaria se pueda atender, pero no clandestinamente, sino dentro de un marco legal que lo propicie. Bueno, aparte del tema de la acceso a la tierra, hay una segunda deficiencia, si se quiere, el Plan Procrear, que lo limita, que es que la autoconstrucción no está prevista en aquellos lugares donde la gente no tiene lote. Bueno, nosotros creemos que un movimiento como este tiene que tener una propuesta que diseñe una vivienda social donde la actividad empresaria se limite a lo básico, a hacer los cimientos, a hacer la platea, a hacer las columnas, a poner el techo y el núcleo húmedo, para decir una definición mínima, y el resto haya un manual cuidadoso, claro, por el cual la gente pueda terminar su casa. Con lo cual el costo de la casa puede llegar a ser claramente menos de la mitad de lo que hoy puede costarle a alguien hacer su casa. Pero para eso hay que tener el diseño, hay que pensarlo en términos ingenieriles, y una vez que se tenga, hay que reclamarle a los organismos que habilitan la tierra urbana que rompan con la especulación y discutir lugar por lugar la forma de romper con la especulación de acceso a la tierra para facilitar el acceso a la tierra urbana, y sobre eso avanzar en este esquema de vivienda parcialmente autoconstruida. Mencioné un ejemplo con un poco de detalle porque efectivamente es un ejemplo que seguramente es muy sensible, pero debería dedicarle mucho más tiempo. Las redes de servicios domiciliarios también están al alcance, el mobiliario para vivienda social, el tratamiento de efluentes domésticos en pequeña escala. Fíjense, este es un tema que también vale la pena un comentario pequeño. Más de la mitad de la población argentina no tiene cloacas. ¿Y por qué no tiene cloacas? En casi todos los casos. Porque la lógica del tratamiento de efluentes cloacales es una lógica de extrapolar la lógica de la gran ciudad a ciudades algo más pequeñas, pero siempre acumulando grandes cantidades de viviendas que justifiquen una inversión centralizada. Los japoneses, que tienen seguramente mucha más posibilidad de invertir grandes capitales en hacer tratamientos cloacales, tienen grandes plantas de tratamientos cloacales para las ciudades, pero también tienen para el resto de su país diseño de tratamientos cloacales individuales y por manzana, que además están al alcance de cooperativas locales. Poner eso en blanco y negro, calcular su costo e incentivar a los gobiernos a que no esperen a tener 800 millones de mangos para hacer una planta, poniendo los centenares de miles de pesos que se necesitan para hacer manzana por manzana, es dignificar el trabajo y construir
una atención de una demanda socialmente necesaria, como, repito, intentamos hacer en todo lugar. Son ejemplos que los uso porque seguro que más de uno de ustedes pueda estar confundido sobre qué tan teórico es nuestro planteo y qué tan abstracto, cosa que insistiré hasta el límite que no lo es. Reciclado de madera y vidrio con industria en red. Después vamos a dar algunos números, pero estos dos temas los menciono acá porque los tenemos técnicamente resueltos y estamos en condiciones inmediatamente de ponerlo en marcha. Es más, el gobierno de la ciudad se sorprendió cuando en una reunión le dijimos que lo teníamos, porque no tenían ni la menor idea de encararlo y esperan que nosotros se lo demos, aunque no tenemos la menor intención de darle el material al gobierno de la ciudad para que luego contrate a una empresa para que se encargue de todo, o consultores para que tripliquen el costo, digamos. Es decir, estas cosas hay que discutirlas con el rigor político que permita que, si tenemos conceptos para interpelar, y me alegra enormemente la sonrisa de todos ustedes, si somos fuertes para interpelar con una solución, tenemos que conseguir que la solución sea la que hemos concebido, no cualquiera. El reciclado de plásticos y papel obviamente es nuestro tema, el reciclado electrónico es nuestro tema, la limpieza y mantenimiento del cauce, por supuesto, la energía eléctrica de origen eólico y solar en pequeña escala, es algo que a más de uno lo va a sorprender, pero nosotros creemos que un sector popular como el que queremos representar está en condiciones de intervenir con fuerza de trabajo y además generar ingresos familiares y comunitarios a través de la diseminación de la energía eólica y solar en las comunidades donde se vive. Si uno en España camina por cualquier lado y ve molinos eólicos por todos lados y generadores solares y advierte que toda esa gente tiene un ingreso por eso, además de tener la propia energía en la casa, porque se lo vende a la red, aquí la legislación está no solo demorada, sino ignorada. Una de las cosas que hay que hacer es pelear por una legislación que permita cargar a la red la generación eólica y la generación solar a nivel domiciliario, tal que todos los techos de nuestra gente puedan tener un ingreso a consecuencia de eso. Porque en definitiva el techo del rico será más grande que el del pobre, pero es techo. Y en consecuencia en el techo podemos poner un generador eólico, podemos poner un generador solar y podemos generar ingresos para el conjunto con un adecuado trabajo en red. Con los calefones solares pasa exactamente lo mismo. Es insólito que sigamos habilitando barrios de vivienda social sin calefones solares en La Rioja o en Santiago del Estero o en Buenos Aires, porque los calefones solares que los compañeros han instalado a prueba en Moreno, en Moreno muestran que el consumo energético de una vivienda con un calefón solar es 40% menor que si no tiene calefón solar. Así que el uso de los residuos de madera para diversos destinos, toda la gama de alimentos. No quiero extenderme demasiado en esto, pero acá habría mucho para conversar. Sabemos perfectamente que la agricultura familiar y además parte de los sectores más humildes, urbanos y periurbanos, están en condiciones de producir alimentos, pero francamente toda la legislación va en contra de eso, toda la organización comercial va en contra de eso, y lo que nosotros tenemos que hacer es encontrar formas de, otra vez, interpelar al Estado con soluciones que no sean simples reclamos, sino mostrar lo que hay que hacer, de manera tal que si del otro lado no se hace es porque no se quiere, no porque no se sabe. Me parece que esa lógica de confrontación en algunos casos ha llegado el momento de asumirla frente a situaciones como esta, donde hay gente que viene peleando por tener presencia en el mercado de la alimentación desde hace décadas sin resultado. Del mismo modo, para cerrar, en la gama de indumentaria, que también podríamos charlar largo rato. Por suerte tenemos gente que conoce mucho el tema, desde cómo funcionan las marcas hasta cómo funciona la salada, y tenemos la posibilidad de recomendar soluciones en algún momento con toda amplitud. Los casos enunciados y varios más
varios más, apuntan a construir un tejido productivo digno y permanente para al menos 600.000 trabajadores en 5 años. Proyectaremos a partir, insisto, del derecho a trabajar con dignidad y a la aplicación de ese trabajo a demandas sociales necesarias. Me acerco al final con algunas, diría, advertencias. Para que esto tenga viabilidad, para que esto comience a tomar forma y esos 600.000 trabajadores se ocupen de a 1, de a 2, de a 10, de a 100 y comencemos a marchar, necesitamos que los compañeros, ante todos los compañeros, asuman las características de la economía del mundo y de la economía argentina, a que hemos llegado como resultado de poner el lucro sobre todo, a entender que nuestra posibilidad de insertarnos desde abajo tiende a cero, que hay otro camino o no hay ninguna inclusión posible, y que el otro camino pasa por atender las demandas socialmente necesarias, a las cuales intentaremos definir en una y otra instancia, en escenarios donde no son solo necesarias para nosotros. Esta no es una idea pseudo-marxista de darle a la gente según su necesidad. No es eso. Es de resolver problemas que la comunidad necesita resolver a través de nuestro trabajo digno. Cada una de las cosas apunta a eso. Hace que cada una de las cosas o tiene mejor solución a través de los mecanismos que nosotros vamos a sugerir, o en todo caso plantea una controversia entre nuestra propuesta y la propuesta del capitalismo global, que la tendremos que discutir para ver cuál de las dos es mejor para el conjunto de la comunidad. Esa es la intención. Tenemos obligación de ser exitosos. Tenemos la obligación absoluta de ser exitosos. Es el primer intento conocido en la política argentina de un organismo de asistencia a los humildes que trabajará fuera del Estado, tomando iniciativa desde los propios compatriotas que sufren los problemas, y que no tiene ni explícito ni oculto ningún objetivo de acumulación de poder institucional. Esto no es un lugar donde vamos a hacer una plataforma para que un candidato gane un cargo con esa plataforma. Ojalá gane un cargo con esa plataforma, pero eso no hará desaparecer el trabajo del instituto. El instituto no es, insisto, un productor de discursos para candidatos selectivos. El instituto es un productor de soluciones para los humildes, que ojalá los candidatos a cargos selectivos tomen como discurso, que es otra cosa. Está claro, ¿no? Esa es la diferencia. Hay 3 consignas para hacer efectivo esto. Toda la discusión de vida. Aspiramos a toda la discusión de vida, a ratificar o rectificar cada una de las cosas que creemos que se pueden hacer. Todo el estudio posible. Esto no es cuestión de intuición o de una reunión de café donde nos parece tal cosa o tal otra. Lo que no sabemos lo tenemos que estudiar. Y cuando no entendemos lo tenemos que discutir. Y cuando nos faltan papeles o información la tendríamos que buscar en quien las tiene. Pero hay que saber desde la forma en que el compañero excluido hoy mira su vida hasta la solución que nos parece razonable. No por la definición nuestra. Desde la gente, con la gente y hacia una mejor calidad de vida de la gente. Crece la pared, orinada, crece la pared. Hasta ver los resultados. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Es un modelo que construye a partir de una idea conceptual inicial una propuesta de vida. Eso es lo que traemos acá, compañero. Ahora... Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. 1, 2 y 3, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, orinada, crece la pared.
crece desde el pie, amurallada crece desde el pie. Dentro de su lata la mata crece desde el pie. Crece desde el pie, la fogata crece desde el pie.